Yo voy a emplear un ratito aquí en decir algunas cosas sobre el autor Luis Peñalver Alhambra, filósofo, escritor, profesor, eso sí, profesor jubilado ya por su provecta edad, pero realmente profesor, como cualquier otra cosa del género, ¿no?, pues es algo que sirve para toda la vida. Cuando ya uno está jubilado, pues sigue siendo profesor en el fondo. Aparte de que él sigue siéndolo, porque sigue de una manera activa, dando clase pues en la Universidad José Saramago a un grupo de personas muy entregadas a las clases de filosofía. Hace ya algunos años, bueno, Luis es amigo mío, es uno de mis grandes amigos, desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pues desde hace, lo he estado contando antes y lo he apuntado aquí para que no se me olvide, desde hace 34 años, que son los años que han pasado desde que él y yo llegamos al Instituto Alfonso X el Sabio, donde nos conocimos y donde hemos convivido durante muchos años. Y hasta que él, bueno, se trasladó al Greco, pero aún así pues nosotros hemos seguido insistiendo en nuestra amistad. Y siempre que hemos hecho algún tipo de presentaciones, pues hemos hecho presentaciones, yo diría, de ida y vuelta, porque cuando él ha publicado alguno de sus libros lo he presentado yo, y algunas veces él ha presentado alguno de los que yo he escrito. Con lo cual, pues ya formamos una especie de dúo cómico, a la manera de Tipicol, que va perviviendo con el tiempo. Pues hace ya algunos años, en el año 2018 concretamente, presentamos aquí también otro de los libros de Luis, el otro libro de ficción, digamos, que tiene publicado, que se llama Jaula de Grillos, y que es una selección de relatos, una colección de relatos cortos, de cuentos, ¿no? Con motivo de aquella presentación en la que estábamos los dos aquí mismo sentados, pues yo comencé mi intervención con unas palabras que voy a reproducir otra vez. Las he copiado aquí, aprovechando sobre todo que el paso de los años las habrá borrado sin duda de la memoria de quienes estuvieran aquí entonces y estén otra vez también aquí. Son pocas, pero son el inicio de aquello. Y yo había escrito esto, dice: mi amigo Luis Peñalver Alhambra es toledano, de esos de toda la vida. Fue un airado motero heavy en sus tiempos mozos, algo lejanos ya. Hizo el bachillerato de ciencias y luego, como en tono de burla hacia ese pasado, se fue a estudiar filosofía a la Universidad Complutense, donde se licenció en esta materia y unos años después alcanzó con éxito el doctorado con una tesis sobre los monstruos del Bosco. Ese pintor extraño y atrayente cuyo universo de figuraciones se nos antoja infinito. Hasta aquí ya tenemos suficientes motivos para entender que la mente de Luis es, como el libro que en aquel momento presentábamos, una auténtica jaula de grillos. No contento con haber demostrado ya sobradamente su tendencia a realizar acciones raras y extravagantes, decidió emplear sus ratos de ocio, que no eran tantos como los de don Alonso Quijano, ahora ya sí que lo son. No creas. Deberían al menos serlo. Los dedicó a escribir libros sobre temas filosóficos, muy a menudo ligados a la estética a la estética, en los que el centro de reflexión principal es la pintura. Fruto de todo eso, pues es aquí esta extensa y brillante carrera de ensayista, ¿no? Ha escrito y ha publicado muchos libros sobre estética de la filosofía, pues y sobre la mezcla, digamos, las relaciones entre el arte y la filosofía en ese sentido, ¿no? Desde Los monstruos del Bosco, que fue el primero de sus libros, publicado en 1999 y reeditado recientemente, corregido y aumentado, o corregido y disminuido, ¿no?, en el año 2003. De Soslayo, que es un libro que trata sobre los bufones de Velázquez,
Don Quijote, la escritura y la muerte es otro de sus libros. También, en este caso, lugar del arte es pues la literatura, que es otra forma de arte, evidentemente. Otros libros como El Bosco en Toledo, Greguería sobre los demonios del arte, del año 2009, El Greco y Rilke, Un cielo en creación, del año 2014, Fabulaciones del instante o Cómo matar el tiempo con Borges, del año 2014, Ventana a lo diáfano, sobre los bodegones de Sánchez Cotán, con un prólogo de Javier Portús, que es el conservador del Museo del Prado. El pensamiento nocturno de Goya, En la noche de los disparates, del año 2020, un libro que, por cierto, ha leído, entre otras muchas personas ilustres, Manuel Rivas, el novelista y poeta gallego, según confesó en una entrevista que le hacían en el periódico. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Y para asombro de quienes lo leíamos, dijo El pensamiento nocturno de Goya, de Luis Peñalver. Insistiendo en la figura de Goya, Sondeando el abismo, Goya y Schopenhauer, que es uno de sus últimos libros del año 23, El Bosco y los monstruos de la melancolía, que es otra reedición también, en este caso antes he dicho que era una reedición, era la segunda edición, esta es la revisión del libro del Bosco primitivo, ¿no? Y Reflexiones de un sonámbulo, que es un libro muy interesante sobre una selección de cuadros, de obras pictóricas, sobre las que reflexiona una a una, ¿no? También ha trabajado en temas toledanos, por ejemplo, pues sobre la pintura, Toledo en la pintura, del Greco a Canogar, que es un libro también muy interesante en el que se recorre toda la estética, digamos, de la imagen de Toledo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo en la pintura, o algunos libros sobre el damasquinado, el arte del damasquinado, del año 2021, y algunos otros más concretos sobre el damasquinado toledano, dos libros concretamente, el del damasquinado de Toledo y el estoque de Frascuelo, y otras historias del damasquinado toledano, algo así, ¿no? Es el título. En el estoque de Frascuelo ya se inicia como narrador en algunos relatos cortos que incluye dentro de ese libro. Y dentro de la ficción, pues, este libro que hemos comentado antes, Jaula de grillos, colección de relatos, y ahora Goya, De noche, reflexiones de una sombra, que es una visión novelada, como ahora veremos, de la figura de Goya. También ha comisariado algunas exposiciones recientemente, una en el Museo de Santa Cruz sobre un pintor francés, Gilles Worms, costumbrismo e indumentaria en el Toledo del siglo XIX, era el tema. Otra exposición sobre el damasquinado, El maravilloso arte del damasquinado, entre Eibar y Toledo, en la mezquita de Tornerías, durante el año 2025. Colabora habitualmente como columnista en el diario ABC y también, pues, ha intervenido como conferenciante en distintas ocasiones, en distintos foros y en lugares de prestigio, como por ejemplo el Museo del Prado. Eso es un poco así, a grandes rasgos, la trayectoria, digamos, de Luis Peñalver como ensayista, como escritor. Yo lo que voy a hacer ahora es leer un texto en el que hago una reflexión un poco sobre lo que es el libro que vamos a presentar ahora, sobre lo que yo veo en él, algunas de las cosas que veo en ese libro, ¿no? Luego él será quien realmente, pues, hable en profundidad sobre el libro. Voy a coger un ejemplar de estos que hay aquí porque necesito leer luego un fragmento y no me he traído el libro mío. Bueno, pues nada, vamos entonces a este Goya de noche. Goya de noche, reflexiones de una sombra, es una visión novelada de la vida del pintor aragonés, a partir de sus meditaciones, en forma de monólogo,
en los años en que vivió en la Quinta del Sordo, y más concretamente en su etapa final en ese lugar, poco antes de exiliarse a Burdeos, huyendo de la represión antiliberal que trajo consigo la caída de Riego en el año 1823 y el recrudecimiento del absolutismo representado por su odiado Fernando VII. La acción transcurre, pues, en un solo lugar, el espacio mítico y fascinante de la Quinta del Sordo, en los Carabancheles. Pero los pensamientos nebulosos del protagonista nos transportan a diversos momentos de su vida. Sin embargo, de manera especial, la trama de este relato extraño, mitad novela y mitad reflexión, se centra principalmente en las vivencias y elucubraciones de un Goya setentón en esa casa tan especial, rodeado de sus pinturas negras, con las que dialoga como si fueran personas, al tiempo que entabla también diálogos monólogos con las personas que viven con él. Leocadia Zorrilla, su ama de llaves, su amante tal vez, Rosarito, la hija de Leocadia, y quién sabe si también del propio Goya, o Guillermico, el otro hijo de Leocadia. Aparte de otros personajes ausentes que también se presentan como sombras ante el pintor sordo, que paradójicamente tiene la cabeza llena de voces y sonidos que lo perturban y lo llevan a recogerse en sus pensamientos ruidosos, inquietantes, a través de los cuales intenta entender el mundo, la vida y la muerte. Antes he dicho, hago una pausa, que mantiene un diálogo con las pinturas. En realidad todo el texto es un monólogo. Lo que pasa es que es un monólogo que a veces parece un diálogo, puesto que hay un interlocutor mudo, que muchas veces es pues alguno de estos personajes a los que me he referido, y otras veces son las propias pinturas que están allí observando desde los muros de la casa a este hombre ya de edad avanzada. Bueno, pues entonces intenta, como decía, entender el mundo, la vida y la muerte, o el infierno, que según dice nos espera a todos. No hay escapatoria, muchacho, le dice a un ausente presente Guillermico. Todos terminaremos saliendo por el culo del diablo. Y luego nos brinda una descripción de ese infierno inevitable en el que se funden las imágenes más horribles con las más grotescas, dibujando una especie de mundo al revés, de mirada común a un espejo que nos ofrece la otra cara de la vida. Me refiero a la muerte, claro está, convertida en un paisaje desolador, en un juego de burlas y veras que muy bien puede compararse con los mundos irreales del Bosco y con algunas de las más inquietantes pinturas de Peter Bruegel el Viejo. Pienso, por ejemplo, en El triunfo de la muerte, no sé si lo tienen en la mente, pero también en La parábola de los ciegos, un cuadro inquietante en el que 4 o 5 ciegos parece que van atados como en una cuerda de presos, ¿no?, caminando hacia ninguna parte, ¿no? Pues con esa especie de cuerda de presos que representan estos ciegos ambulantes, con las cuencas de sus ojos vacías y sus expresiones terribles que parecen representar la vanidad de la vida humana, entendiendo aquí vanidad en su sentido de caducidad, de vacío, tan del gusto del pensamiento pesimista del barroco, por ejemplo. Pero también es ese infierno que puede recordar al Bosco, puede recordar a Bruegel, entre otros, también es un antecedente del mundo grotesco y cruel que tan acertadamente supo describir y retratar el Valle Inclán de los Esperpentos, quien, por boca de otro ciego, el poeta decadente Max Estrella, afirmó que el esperpentismo lo había inventado Goya, y añadió: los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato, donde había unos espejos cóncavos en los cuales se miraba a la gente. De nuevo el espejo como deformador de la realidad, como agobiante reflejo de la vida, como antesala de la muerte. Dice Max Estrella: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Y la vida y la muerte son, para este Goya crepuscular, el esperpento que nos devuelven los espejos,
pero sobre todo el mundo inquietante que se refleja en las pinturas negras de la Quinta del Sordo, la expresión feroz de ese Saturno que devora a sus hijos en una clara alegoría de la fugacidad del tiempo. Este es el infierno que intuye Goya y que quiero yo leer aquí un fragmento. Cuando habla con Guillermico le dice: en la pradera del infierno los condenados se divierten como en una romería o en un gran carnaval, en el cual todos somos al mismo tiempo actores y espectadores. Se parece mucho el infierno a esas fiestas de bobos en las que se exhiben enanos, gigantes y toda suerte de monstruos y sabandijas. Es, como puedes imaginarte, un lugar ruidoso en demasía, en el que retumban los tambores infernales proclamando la muerte de la muerte. La multitud de los demonios no descansa ni un momento, pues tienen infinitas bocas insaciables que alimentar. Las almas siguen cargando con sus propios cuerpos, porque no tienen otros, aunque pueden producirse algunas mutaciones. De hecho, el trasero ocupa con frecuencia el lugar de la cabeza. Por la misma razón que lo muerto se opone a lo vivo, en las regiones infernales todo es una inversión de lo que sucede en la tierra. Los papas y emperadores besan los pies a los mendigos y a los tullidos, y los que antes vestían harapos y calzaban pies desnudos, ahora visten de púrpura, mientras la multitud de aduladores de la corte se entregan al acto carnal con una piara de cerdos. Bien, sigue la descripción, pero creo que es suficientemente significativo lo que he leído ahora para ver un poco ese mundo terrible de ese infierno que recrea aquí Goya en ese fragmento del libro, pero que a mí me parece que es una de las claves de todo el contenido del mismo libro, ¿no? La imagen de ese mundo invertido, de ese mundo al revés, de ese mundo de espejos, que nos devuelve una imagen pues vista al revés. Por otro lado, diríamos, los monólogos de alguien que ha decorado las paredes de su casa con unas pinturas que muestran lo marginal, lo trágico, lo grotesco, lo misterioso, la oscuridad de las sombras, el mundo de las brujas y los demonios, no pueden ser reflexiones alegres ni expansiones gozosas del espíritu. Quien ha pintado esas pesadillas vive sin duda en ese mismo mundo de pesadillas. Quien ha deformado las figuras humanas hasta convertirlas en borrones, sin contornos precisos, en caricaturas, en guiñapos, solo puede acercarse a la vida y a sus enigmas con la mirada de una sombra, de un residuo de humanidad que se hace presente en su pensamiento nocturno. De ahí que el propio Goya se nos presente como una sombra, esa sombra que reflexiona sobre las otras sombras a través de las pinturas negras y de todos los demonios que pueblan su cabeza, dándole voces desde la oquedad de su sordera. Pasan varios personajes por las páginas de esta novela reflexión y todos contribuyen con sus presencias muchas veces imposibles. Algunos ya han muerto, otros solo se manifiestan en la mente del pintor a través de sus recuerdos. Contribuyen, a darle sentido al universo confuso de Goya. Todos ellos son, en realidad, sombras imprecisas que se hacen necesarias para que, por ellas, fluyan los pensamientos del protagonista. Lo mismo que fluyen a través de sus recuerdos y sus aficiones. En el libro vamos a ver retazos de la infancia de Goya, la figura de la madre, la presencia indeseable de Fernando VII, visto con un catalejo al principio de la novela, en posturas poco decorosas, su amor por Rosarito y por Leocadia, las jornadas de caza, los toros, todo aquello que son también sus aficiones, como digo. El Goya de Luis es un hombre descreído, desilusionado, un hombre que está de vuelta de todo, que no parece tener mucha fe en el futuro, que ve la vida como algo que ya ha pasado y, aunque sigue pasando, no avanza en apariencia hacia ninguna parte. Goya y su mundo interior, el que vive más allá de su sordera, el que no oye pero lo tiene ya todo oído, el desengañado que mira la vida desde las pinturas negras que pueblan la Quinta del Sordo,
con la mirada distorsionada por el paso del tiempo. A mí este Goya, de Goya de noche, me recuerda mucho al Goya gruñón y visionario que retrató Antonio Buero Vallejo en su magistral obra de teatro El sueño de la razón, cuya acción se sitúa casualmente en fechas cercanas a las de Goya de noche, en torno a 1823, y en la misma quinta que albergó las pinturas negras. Ambos personajes, el de Goya de noche y el del sueño de la razón de Buero, remiten a un ser real y genial, Francisco de Goya, y redundan en la idea de la sordera. Goya no oye nada, pero como dijimos arriba, su cabeza está llena de voces y de ruidos que lo atormentan, de pensamientos y de monstruos, como los que produce, según el propio autor, El sueño de la razón. Luis Eduardo Aute imaginó, en una canción suya titulada precisamente Quinta del Sordo, imaginó que soñaba con Goya pintando un fresco con los locos más infames, dice, y describe así Aute su despertar de ese sueño. Transido por aquella bacanal de reyes, criminales y poetas, caí desvanecido en la quimera del otro lado de la realidad. De pronto aquella orgía se esfumó y al despertar me vi mirando a Goya, dormido bajo el reino de las sombras, del sueño que soñaba mi razón. Y dice el estribillo: Quinta del Sordo, casa de locos, el sueño de la razón produce monstruos. Y eso es, sin más, lo que le ocurre al Goya de noche, que nos ofrece Luis Peñalver, que vive en una casa de locos, dominado por esos monstruos que produce el sueño de la razón. Pues aquí termino y cedo la palabra al ínclito autor de este libro. Bueno, muchas gracias por tu brillante, cariñosa, amistosa presentación. Como ellos somos como zip y zap en el instituto, siempre hemos sido, no por las trastadas que hacíamos, que también, sino porque estábamos siempre juntos, ¿no? Con Martín Zapater, a ver, estos artilugios, ¿si se me oye? ¿Sí? ¿Bien? Como Goya y Martín Zapater, dos amigos del alma, de siempre. Bueno, buenas tardes. Yo quería, ante todo, agradecerles su presencia. La verdad es que uno se siente muy bien acompañado y es de agradecer con la que está cayendo ahí fuera que hayan tenido el valor de salir de sus casas y venir hasta aquí. Si bien es cierto que aquí se está bastante fresquito. También quería darles las gracias a la biblioteca. Para mí es un espacio entrañable porque ya he presentado algunos libros. Y la verdad que, en fin, para mí siempre he tenido un vínculo muy especial con esta biblioteca. También quería agradecerles al editor, Alfonso González Caballero, que no ha podido venir, pero que siempre, la verdad es que nos deja muestras de su buen hacer. La edición ha quedado francamente bonita, ha quedado muy bien. Y bueno, pues sin más, presentar esto, que no creas que has dicho tantas cosas que no sé yo. Bueno, he visitado en muchas ocasiones el Museo del Prado, pero en casi todas ellas he sentido el impulso, como si fuese atraído por una fuerza magnética, de visitar tres salas. La sala de las tablas del Bosco, que suele estar, por cierto, abarrotada. Como muy bien ha dicho Juan Carlos, mi tesis doctoral versó precisamente sobre el Bosco, allá por el siglo XX. Otra sala es la de los bufones de Velázquez y la tercera, la de las pinturas negras de Goya. Es difícil no sentirse intimidado por estas pinturas que en su origen decoraban las paredes de la casa del artista y que hoy pueden verse trasladadas a un lienzo. Siempre me han perturbado y lo siguen haciendo, por lo que en diferentes momentos de mi vida he sentido la necesidad de escribir sobre ello. En esta ocasión, desde la ficción. No he hecho muchas incursiones en la ficción. De hecho,
como nos ha recordado Juan Carlos, esta es la segunda. Hace años ya me atreví con esa jaula de grillos, así se titulaba el libro de relatos, que publiqué en esta misma editorial, porque mi actividad como escritor me había llevado por otros derroteros, sobre todo por los del ensayo. Incluso osé ocuparme de la obra de Goya en 2 ocasiones. Admito que fui muy atrevido. Pero Goya es uno de esos autores tan complejos, tan inagotable, con tantos pliegues y repliegues, con tantos agujeros negros en su vida y en su obra, que necesitaba otro punto de vista para acercarme a esos aspectos más secretos y más íntimos de su personalidad. Esos aspectos a los que no se puede llegar desde la historia ni desde la filosofía. Solo... lo que van a ver ustedes aquí es una especie como de soliloquio, el soliloquio de un sordo, de una persona que está completamente sorda. El soliloquio que he imaginado en estas páginas me va a permitir explorar lo que yo he llamado las posibilidades del ensueño, es decir, como soñar despierto. Explorar ese tiempo interior del que se alimentan nuestros pensamientos, nuestros temores y nuestros deseos, los cuales no quedan registrados en los hechos o acontecimientos de la historia, pero que sin duda acontecen en nuestra vida de una manera que es difícil de ponderar. Aún así, alguien se ha atrevido o se ha entretenido en contar las palabras que procesamos en ese monólogo interior en el que consiste el pensar, el pensamiento. ¿Cuántas palabras creen ustedes que procesamos cuando pensamos por minuto? No me pregunten cómo lo sé, porque lo he mirado en la IA. Pero parece ser que entre 4.000 y 4.500 palabras por minuto. Cifra que contrasta enormemente con las 130 a 160 palabras por minuto que emitimos cuando hablamos en voz alta, o las 200 o 300 palabras por minuto que leemos, cuando leemos en silencio. Esto se debe, la mente funciona de manera tan vertiginosa porque el pensamiento carece de esas limitaciones físicas y mecánicas de la articulación y de la respiración. En estas páginas el lector escuchará murmuraciones, susurros, conversaciones de Goya con los vivos y los muertos, en un diálogo interno en el que se reviven las voces y las imágenes del pasado, un diálogo para el que los seres que fueron ya no son, siguen formando parte de nuestra vida, siguen siendo fuente de sensaciones y de sentimientos, pues han dejado detrás de sí un rastro de huellas que se mantienen vivas. Para la conciencia, el pasado no está acabado y los muertos pueden desprender emanaciones o efluvios tan vívidas o más vívidas en ocasiones que los seres del ahora. De hecho, a su modo, estos fantasmas siguen proyectando sombras como nuestros cuerpos. Es más, parecen tan desconcertados como nosotros, los inquilinos del ahora. Su amigo del alma, Martín Zapater, Josefa Valleu, su esposa, la duquesa de Alba, su madre, la madre de Goya, doña Engracia Lucientes, todos los personajes que jugaron un papel importante en la vida del pintor desfilan por esta galería de espejos. Pero el pintor también tiene tratos con los vivos, naturalmente. Esta historia tiene lugar en... A ver si sé manejar esto. Ahí está. Estorba mi cabeza, ¿verdad? Sí, si quieres ponte un poquito para allá y así la ves tú. Ponte para allá. ¿Vale? ¿Aquí vale? Digo que esta historia tiene lugar en la casa de campo de Goya, que se saben como ustedes saben, la Quinta del Sordo, donde el pintor habita con Leocadia Zorrilla, su ama de llaves y muy posiblemente su amante y los hijos de esta,
Guillermico y Rosarito. El escenario es diverso. Puede ser la cama que comparte el pintor con su joven amante, o el comedor de la casa donde se reúne la familia para cenar, o los aledaños del Manzanares por los que el viejo pintor pasea con su jovencísima discípula, su Rosarito, su Mariquita, así la llamaba, su Mariquita. En estos escenarios los sueños se entremezclan con la vigilia y a menudo son más intensos e insistentes que las vivencias del día. Tengo que añadir que, a pesar de que las experiencias oníricas a menudo reniegan de la historia y parecen sucederse al margen del tiempo, la acción, y digo acción entre comillas, se produce en un contexto histórico y en un momento determinado de la vida de Goya, los últimos meses de su estancia en la Quinta del Sordo. El Goya que en 1819 compra la Quinta del Sordo es un Goya hastiado y abatido. Ya nada le retenía en la corte. Y en cuanto... pero estoy un poquito resfriado. Y en cuanto a su clientela, siempre podría visitarlo a su nueva residencia a las afueras de Madrid. Según consta en el título de propiedad, la casa se encontraba en el término de Carabanchel Bajo, próxima al Manzanares, más allá, leo la escritura, del puente de Segovia, en el lugar donde antiguamente se encontraba la ermita del Ángel Custodio. Tenía 10 hectáreas de tierra cultivable y huertas, aunque requería reformas. Goya la adquirió por 60.000 reales. Fue una casualidad, si es que existen las casualidades, que hubiese pertenecido antes a un labriego rico sordo, y que por eso se conociese ya como la Quinta del Sordo. En esta casa, convertida en estudio y refugio solitario, Goya sube al desván de su vida y tira la escalera. Encuentra polvo por todas partes y las telarañas del tiempo cuelgan en los ángulos de las vigas. Pero él no ha venido a encerrarse en esta casa porque quiera atrincherarse en ella. Ya no se va a quedar inmóvil con las manos apoyadas en la cabeza, aguardando que las cosas se le caigan encima. Se acabó el tiempo de buscar escapatorias para no mirarse dentro de uno mismo. En lugar de eso, coge el pincel y cubre las paredes de su casa con pinturas negras. Es la única manera que tiene de exorcizar sus demonios personales. Jaula nueva, pájaro muerto, se suele decir, ¿no? En 1819, Goya volvió a enfermar gravemente, quizá una recaída de esa misma enfermedad que le sobrevino a finales de 1792 y que iba a dejar completamente sordo, como saben. En esta ocasión está a las puertas mismas de la muerte. El médico que lo trató, el doctor Arrieta, aquí tenemos un retrato del sanador y el enfermo, con una larga dedicatoria al pie que recuerda a los antiguos espotos que se colgaban en las paredes de las iglesias para agradecer a la intercesión de María la cura de una enfermedad. Los años que pasó Goya en la Quinta del Sordo son los del llamado trienio liberal. 3 años en los que se abría camino la esperanza para la desgraciada sociedad española. Pero fue apenas un espejismo. Los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, entran en Zaragoza en 1823. Han pasado 14 años desde los terribles sitios de 1808-1809, que condenó a la población de Zaragoza a la enfermedad,
al hambre y a la muerte. Sin embargo, el entusiasmo de los zaragozanos es total a la hora de recibir a los franceses. El 24 de mayo, el duque de Angulema hace su entrada en Madrid, donde también es bien recibido por el pueblo, por un pueblo del que se ha dicho con razón que ama sus cadenas. El 11 de junio de 1823, el duque llega a las afueras de Cádiz, donde se refugiaba el gobierno constitucional, que acaba capitulando en octubre, dejando en libertad a Fernando VII, al que mantenían retenido. Fin del trienio liberal y de nuevo el gobierno absolutista, autocrático, más autocrático y más intolerante que nunca. Riego, apresado en septiembre, es ahorcado el 7 de noviembre de 1823. Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid el 13 de noviembre de 1823, después de asegurarse, como era de costumbre, que no hubiese el menor peligro. Pronto se va a desatar una brutal represión por todo el país contra los constitucionalistas, hasta el punto de que Chateaubriand, el ministro francés, tendrá que amenazarle al rey con retirarle el apoyo si no paraban las persecuciones. Goya conocía demasiado bien a este señor, a Fernando VII, a este rey pérfido y cobarde. Hasta su propia madre lo llamaba bastardo. Lo conocía bien para saber que esta vez el rey no iba a perdonar a nadie, por mucho que su edad y sus achaques invitaran a la clemencia. El ser amigo, Goya, de reconocidos liberales, algunos represaliados, otros exiliados como Moratín, y ciertos asuntillos también que tenía con la Inquisición, invitan a Goya a la prudencia. Busca y encuentra la forma de liberarse de una posible confiscación haciendo donación ante notario el 17 de septiembre del 23 de la Quinta del Sordo a su nieto Marianito, que por aquel entonces era aún menor de edad. Si hay una imagen que expresa mejor que ninguna otra el desaliento y el pesimismo de Francisco de Goya en este momento, es esta que muestro aquí, el perro semihundido. Siempre que veo este perro que ladra desesperado, pienso que el artista se ha identificado con este animal que se hunde en la intemperie, una intemperie sin árboles, ni rocas, ni nada a lo que aferrarse, perdido en un desierto de arena y silencio. Son los fracasos y los desastres de la vida lo que le han llevado a esta situación sin esperanza, a esta cima que se ha hollado con la crueldad y la violencia de la guerra. Aquí tenemos algunas imágenes de los desastres de la guerra. Goya nos ofrece la primera representación artística moderna de la guerra. Aquí ya no hay sitio para los valores del honor, de la caballerosidad. La guerra en toda su crudeza, es decir, la guerra exactamente como es. Son estampas, grabados que no dejan indiferentes, ¿verdad? Como esta de un hombre empalado. Entonces digo que una cima que se ha hollado con la crueldad y la violencia de la guerra, que se ha ahondado con los dolores de la enfermedad y la muerte de sus hijos. Goya perdió a todos sus hijos, salvo a uno. Solo le sobrevivió uno, Javier Goya. El resto fueron devorados por el cruel Saturno, que se ha cebado con la injusticia causada
por la prepotencia y la necedad del poder despótico, que condena al pueblo a la miseria y a la ignorancia. Romería de San Isidro. En esta fosa Goya se ha enterrado con los que han sido encarcelados injustamente, con los locos de los manicomios. Él conocía muy bien el manicomio de Zaragoza. Algún pariente suyo por parte materna fue interno allí. Y los muertos de hambre, y con las víctimas de la guerra, que también, pero también con las vanas ilusiones de la juventud. Nuestras almas son como la tierra. Tiene una parte iluminada por el sol y una parte en tinieblas, una parte en sombras. Hay, y no va a dejar de haberlo hasta el final, un Goya de día, un hombre decidido, pragmático y oportunista, que pertenece al mundo. Un pintor cortesano, obsesionado por el reconocimiento social y por el dinero, que se arrima al poder, a la acción, a ese orden racionalizado de la política y del trabajo. Es el Goya que disfruta de la emoción de la caza y de los toros. Ese Goya al que le gusta el buen jantar y que, por supuesto, disfruta con la compañía de una mujer hermosa. Pero al lado de este Goya de día se encuentra ese otro Goya que han despertado las catástrofes de la enfermedad y de la guerra. El Goya de las pinturas negras y de la serie coetánea de los disparates. Una serie de grabados. Un Goya de noche que, como nuestras peores pesadillas, se ha quedado sin mundo y no hace sino caer en un infinito de caída. Es curioso, pero si ustedes ven los dibujos, los grabados de Goya, hay muchísimas imágenes de caídas. Caen brujas, frailes, perros, toros. Cae el sentido mismo del mundo. Esta es una de mis imágenes favoritas. Aquí tenemos a las parcas, siempre en el aire. O esta otra, que es la que sirve de portada, Asmodeo, del libro, ¿no? Goya da la máxima expresión artística a un tema que encontramos en autores de la época, o un poco anteriores, como Rousseau, que se siente en la Tierra, leo, como en un planeta extranjero en el que hubiera caído y en el que habito. O en el propio José Cadalso, el cual en sus cartas marruecas siente como el universo entero, leo, cae y se desvanece, se disipa bajo la segura hoz destructora del tiempo, que derriba con igual impulso a los hombres y a todas las obras y hechuras de su invención. Las pinturas negras que Goya pintó para sí mismo son un precipitado de esta caída universal. Unas pinturas de las que se ha dicho que son las primeras imágenes que dejan al descubierto la oscuridad y la profunda irracionalidad que conforman la vida moderna. Pero ¿por qué un excelente fresquista como Goya? Goya sabía perfectamente pintar al fresco. No realizó estas pinturas con las que decoró su casa al fresco. Quizá porque la técnica del óleo al seco le permitía conseguir, mediante golpes enérgicos de pincel, esos colores sordos, esos negros grisáceos y marrones sucios que buscaba. Desde luego, hoy está superada esa imagen de Ortega y Gasset de Goya como un rudo campesino medio analfabeto que tenía habilidad para pintar. Pero ¿era Goya un pintor filósofo?
no, desde luego, en un sentido académico. Alguien con su temperamento visual, con extravíos de visionario, no era un pensador en el sentido clásico. Ahora bien, su obra expresa un potente pensamiento figurativo, un pensamiento de raíces tan profundas como difíciles de conceptualizar. La crítica se ha preguntado si estas extrañas pinturas, las pinturas murales, son meros caprichos o si más bien hay que verlas dentro de un programa iconológico. ¿Tendrían el carácter espontáneo, instintivo de un surrealismo avant la lettre, como pensaban algunos artistas del siglo XX? ¿O por el contrario, estas pinturas son fruto de un plan meditado, como creen la mayoría de los intérpretes? Ahora bien, los intérpretes no se ponen de acuerdo acerca del orden y la disposición original de las pinturas. Aquí ven una hipótesis. La casa de la Quinta del Sordo tenía 2 plantas. Bueno, es una hipótesis de cómo podrían estar dispuestas. Para algunos autores, todo el conjunto se halla bajo la órbita melancólica de Saturno, el padre tiempo, devorador cruel de sus hijos, bajo cuyo influjo nefasto se encuentran la desgracia de la enfermedad, la vejez y la muerte. Para otros autores, en cambio, el significado habría que buscarlo en las alusiones políticas, entendiendo estas pinturas en el contexto histórico-social de la época. Por ejemplo, en el perro semihundido que hemos visto antes, ven la expresión del pueblo dócil, del pueblo sumido al poder despótico. A mí me parece que algunas de estas interpretaciones son demasiado intelectuales y ajenas, por tanto, a la manera directa e intuitiva del pintor aragonés. Son como el viejo Gabán, que pesa más que abriga. Goya no realiza un trabajo sistemático con conceptos, lo que no quiere decir que su obra esté vacía de pensamiento, todo lo contrario. Desde luego no es este el lugar, es una novela, no es un ensayo, para enzarzarse en estos debates hermenéuticos acerca de cómo deben leerse o interpretarse estas pinturas. Precisamente uno de los motivos por los que me ha dado por ficcionar, valga esta expresión, esta especie de aventura onírica de Goya, La Quinta del Sordo, ha sido el tomarme ciertas licencias, como no tener que justificar con sesudos argumentos o pruebas documentales mi percepción o mi interpretación de las pinturas negras. Pero Goya no está solo en esta aventura. Las pinturas negras son el telón de fondo de un escenario en el que se mueven varios personajes. Cuando quiere salir de esta negrura sin puertas ni ventanas, en la que se han cerrado, llama a Leocadia o a Rosarito para que le pongan de nuevo la escalera, para volver al día. Ellas emanan luz y Goya las refleja. El viejo pintor tiene la inmensa fortuna de recorrer la última etapa de su vida con las piernas de Leocadia y con los ojos y los oídos de su Rosarito, de su querida Mariquita. De Soma de Llaves, bueno, esta pintura que decoraba la segunda planta, para algunos puede ser, bueno, es una pintura que sufrió mucho cuando se trasladó del muro a la tela, al lienzo, y tiene mucho, pero bueno, podría ser, bueno, una versión de su Leocadia. Me gusta más esta. Tampoco se sabe no sabemos si fue Leocadia, pero hay algunos que piensan que pudo ser un retrato de Leocadia. De Soma de Llaves, una mujer se llama Leocadia Zorrilla y Galarza. De ella se sabe muy poco, si bien se ha especulado mucho.
Era una hermosa treintañera. Goya pasaba de los 70. Relacionada con la familia acaudalada de los Goicoechea, con quien Javier Goya, el único hijo superviviente del pintor, se había emparentado al casarse con Gumersinda Goicoechea. En 1807, Leocadia se había casado con Isidoro Weiss, un joyero judío de origen alemán, establecido en Madrid, y le había dado dos hijos, Guillermo y Rosario. Al parecer no fue un matrimonio feliz, ya que en septiembre de 1811 Weiss la denunció por conducta y trato ilícito, posiblemente adulterio. En octubre de 1814, Leocadia dio a luz a una niña, que quizá no fuese de Weiss, bautizada con el nombre de Rosario. A menudo se ha supuesto que Goya era el verdadero padre de esta criatura, por el cariño con el que habla de ella y por el empeño que va a poner en su educación y en su bienestar. A Isidoro Weiss no le fueron bien los negocios. De hecho, en 1817 estaba ya casi en bancarrota. Prudentemente, Leocadia lo abandonó y se fue a vivir con Goya en calidad de ama de llaves y muy posiblemente amante. La esposa de Goya, Josefa Valleu, había fallecido en 1812. Según se cuenta, Leocadia era una mujer muy atractiva, pero de muy mal genio, cosa que al pintor quizá no debió de importarle mucho, pues estaba demasiado sordo para oír sus broncas. Todo apunta a que Goya y Leocadia se conocieron en 1805, en la boda del único hijo del pintor con Gumersinda. Goya tenía 59 años y Leocadia 16. Varias cartas y documentos confirman que Leocadia era una mujer brava e independiente. Decían, leo, era la turbulencia en persona, ávida de distracciones, siempre en movimiento y tenía la casa manga por hombro. El hijo mayor de Leocadia, Guillermico, un adolescente travieso y algo simplón, también tiene un papel importante en esta historia. Las conversaciones del viejo pintor con este joven no dejan de ser sabrosas y poseen alguna pequeña dosis de sal gorda y un cierto sabor picante. El haberse alistado Guillermico en el batallón de niños, creado el 26 de octubre de 1822 en defensa del orden constitucional, pudo ser una buena razón para que su madre, en estos tiempos de vuelta del regreso del absolutismo, decidiera acompañar a Goya en su exilio a Burdeos. Mayor protagonismo tiene su hermana Rosarito, a quien Goya inicia en el dibujo cuando tiene apenas 7 años. En la novela vamos a asistir a alguna lección impartida por el viejo gruñón, que nunca tuvo paciencia para enseñar a su Mariquita. Su Mariquita fue para Goya como uno de esos brotes verdes que salen de un bosque devastado después de un bosque devastado por un incendio. De las dotes artísticas de Rosarito dan una idea los 77 dibujos conservados en la Hispanic Society, en un principio atribuidos a Goya. Hoy se saben que son de Rosario Weiss. Tras la muerte de Goya, las Weiss pasaron ciertas carestías, ciertas calamidades, ya de regreso en Madrid, pero van a salvar su situación económica gracias a las copias que va a hacer Rosario en el Museo del Prado de autores como Murillo o Vicente López.
Aquí tenemos un autorretrato. En junio de 1840, Rosario fue aceptada en la Academia de Mérito de San Fernando y nombrada maestra de dibujo de las infantas Isabel, la futura Isabel II, y su hermana Luisa Fernanda, recibiendo un sueldo de 8.000 reales. Pero en el verano de 1843, y de forma imprevista, Rosario muere con 28 años, al parecer víctima de un profundo y violento shock o ataque de pánico, sufrido cuando, saliendo del palacio de dar sus clases a las infantas, se encontró con un motín al día siguiente de la caída del general Espartero como regente. No sabemos qué le pasó, pero se murió. Pero hay un cuarto personaje. Goya, Leocadia, Guillermico, Rosarito, sin contar los fantasmas que van a salir, ¿de acuerdo? Porque también van desfilando por ahí algunas sombras fantasmales. Digo que hay un cuarto personaje en la novela difícil de definir, una figura crucial que habita detrás de los espejos y en los más oscuros rincones de la casa, pero que sobre todo entra y sale de las pinturas negras, sí, de las paredes. Este personaje es el que aparece en el subtítulo que elegí para este libro, después de darle muchas vueltas: Reflexiones o confesiones de una sombra. Hablar de reflexiones es hablar de espejos. Los espejos, decía Rilke, aún nadie ha dicho con certeza lo que en realidad sois. Es un objeto que a mí siempre es un objeto equívoco, ¿no? A mí siempre me ha fascinado. Pero quien se aventure a entrar en estas páginas se encontrará con los espejos. Con los espejos y con los sueños, entre los cuales se mueven a sus anchas fantasmas como burbujas de aire o pálidas sombras. Pero entre estas sombras destaca una no encontré otra mejor del gabinete del doctor Cagliari, destaca una que es precisamente la sombra del pintor con quien Goya conversará a menudo. Goya conversa con su propia sombra. La sombra es el doble negativo del cuerpo, pero por lo mismo es también el doble negativo del alma. Entre muchos pueblos de los llamados, entre comillas, primitivos, está arraigada la noción de que la sombra es una especie de doble o alter ego. Consideran la sombra de un individuo o su imagen en el agua o en el espejo como un alma o una parte vital de uno mismo. Curiosamente, para un gran número de lenguas amerindias, la misma palabra significa sombra, alma e imagen. Ciertos pueblos africanos consideran la sombra como la segunda naturaleza de los seres vivos y generalmente la asocian a la muerte. Todos conocemos la leyenda según la cual el hombre que vende su alma al diablo pierde su sombra, lo que equivale a no pertenecerse ya a sí mismo, a no existir en cuanto ser espiritual, en cuanto alma. Pero a nosotros nos parece más sugestiva e interesante una tesis como la de Jung, el padre de la psicología profunda. Para este discípulo díscolo de Freud, la sombra es la parte más oscura y primitiva de nosotros mismos. Es nuestro cisne negro. Por consiguiente, su aparición en los sueños no nos lleva a perdernos a nosotros mismos,
sino a reencontrarnos con la totalidad de nuestro ser, aunque esta totalidad a veces no nos guste. La sombra de Goya no es siniestra, sin embargo, no es siniestra. No es la sombra de Nosferatu, ni la del gabinete del doctor Caligari. Es una sombra traviesa. Y además de los sustos, gusta de hacerles trastadas a un viejo al que nunca le va a faltar el sentido del humor y que disfruta siempre de un gran apetito en la mesa y en la cama con su Leocadia, pese a su edad. Era un hombre muy efusivo. No en vano, Goya, ya con 80 años, presume en una carta a Moratín de las dos pasiones de su vida, que son los toros y las mujeres. Sí, los toros le gustaban. Perdónenme que haga un paréntesis aquí, pero hace no muchos años hubo una exposición en el Prado muy interesante, no sé si recuerdan, sobre los dibujos de Goya, quizá la parte más interesante de Goya, su mundo más personal. La comisariaba Manuela Mena, pero como parece que lo políticamente correcto, es decir, hay que ser antitaurino, pues llega a decir, cosa harto sorprendente, que Goya era antitaurino y que era un defensor de los derechos de los animales. En fin, decir eso, no sé, Manuela Mena, si tú te lees las cartas de Goya a Zapater, verás que su gran pasión son los toros y la caza. A lo mejor no se acuerda de los retratos que ha pintado, pero sí se acuerda de las perdices que ha cobrado. Cierro el paréntesis, ¿no? La caza era una de sus grandes pasiones. Y digo que con 80 años presume todavía de eso y dice que, bueno, dice que había sido torero en su juventud y que todavía podría lidiar a un toro si se le pusiese por delante. Mira, solo un hombre que le ha visto los ojos a la noche más profunda, puede volver a lo que yo llamo el día. Goya cierra su quinta y abandona España. Se va a instalar en Burdeos, como saben ustedes, con su Leocadia y sus hijos. El ambiente en el nuevo hogar del pintor en Burdeos queda dibujado en unos párrafos de una carta que escribe Moratín, que también estaba exiliado allí, a un amigo, el ilustrado y clérigo Juan Antonio Melón. O sea, una carta de Moratín al abate Melón. Dice: Goya ha tomado una casita muy acomodada con luces del norte y mediodía y su poquito de jardín, casa sola y nuevecita en donde se halla muy bien. Doña Leocadia, con su acostumbrada intrepidez, reniega a ratos y a ratos se divierte. La mariquita, o sea, Rosarito, habla ya francés como una totobía. Corre y brinca y se entretiene con algunas gabachuelas de su edad. A sus años, ya tenemos a un Goya de 80 años. 80 años tenía cuando le hace este retrato el pintor Vicente López. 80 años, Un viejo de 80 años se halla en un país extranjero, sin saber francés, con problemas urinarios, un tumor enorme en el perineo, pensando siempre en su familia, agarrándose al trabajo como a la vida. Fíjense, es un dibujo que me encanta, del cuaderno, uno de los cuadernos de Burdeos, de los cuadernos que pinta allí, este viejecito, donde pone: aún aprendo. Es Goya. Con 80 años viaja a París, porque quiere aprender una nueva técnica de grabado, que es la litografía. Con 80 años también aprende las miniaturas de marfil. Con 80 años hace 2 viajes de ida y vuelta a Madrid. No quiero decir cómo estaban los caminos en aquella época. Es un hombre bastante admirable.
Parece que ya no trabaja, tantos achaques tiene que parece que ya no trabaja sino con la voluntad. Lee una carta de Goya a su amigo Ferrer. Dice: agradézcame usted, le dice, mucho estas malas letras, esta carta que le está escribiendo, porque ni vista, ni pulso, ni pluma, ni tintero, todo me falta y solo la voluntad me sobra. El apego a la vida y a su renovación lo expresará en uno de los retratos, una de las pinturas más entrañables de su última época, la conocida como La lechera de Burdeos, una obra en la que Goya recupera el color. Para algún intérprete pudo ser realizada en colaboración con la niña de sus ojos, con Rosarito, su discípula. El 2 de abril de 1828, una hemiplegia dejará al artista paralizado de medio cuerpo, pero recobrará el conocimiento. En la noche del 15 al 16 de abril, a las 2 de la madrugada, saldrá al encuentro de la otra noche. La sombra, su propia sombra, por fin lo encontró. Estaba como dormido, comenta Leocadia, quizá soñando ya con el sueño eterno. Han pasado casi 200 años desde su muerte. Prepárense, porque en el 28 se va a desatar una Goya manía. Pero cualquiera que se acerque al Museo del Prado puede visitar la sala en la que están colgadas estas pinturas negras. Seguramente sabrán que estas pinturas se salvaron de milagro. Durante 50 años la existencia de las pinturas negras fue escasamente conocida. Solo algunos críticos, como Charles Iriarte, las describieron. A partir de 1874, y en un lento proceso que duró varios años, fueron trasladadas al lienzo por el restaurador y pintor Martínez Cubels. A instancias del barón francés de París, anticuario también, de origen alemán, un tal Erlanger. Fue un coleccionista que compró la finca, la quinta, solo para que no se perdieran las pinturas negras. ¿De acuerdo? Ya digo que ese traslado fue bastante complejo. Hubo, bueno, algunas faltas, algunas de las pinturas, bueno, pues salieron un poquito mal paradas, pero más o menos se han salvado, afortunadamente. Bueno, este varón, sí, bueno, esto es tal como se encuentra ahora mismo en el Museo del Prado. Digo que este varón va a presentar las pinturas en la Exposición Universal de París de 1878. Se ha dicho que con la intención de venderlas, aunque otros testimonios indican que su propósito desde el principio fue donarlas al Prado. El caso es que no las vendió. Las donó en 1881. En realidad fueron muy poco estimadas por el gusto académico dominante en aquellos años. Su paso por la exposición parisina apenas suscitó comentario, y tampoco los hubo tras su ingreso en el museo. De hecho, una parte de estas pinturas no se van a exponer hasta 1898, cuando el hijo del varón presentó una reclamación. Claro, mi padre ha donado las pinturas y no están expuestas. Hoy, sin embargo, las pinturas negras constituyen una de las joyas más preciosas del Museo del Prado. Y desde luego, el testimonio más personal de su autor. Con estas pinturas decoró su casa, que es como una forma de tatuar su alma. En estas pinturas
si aprestamos bien los oídos, todavía podemos escuchar los aullidos del perro que lucha por no hundirse en la ciénega. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna observación, por supuesto que nosotros encantados de... ¿Lo que has explicado también está en el libro o el libro es más novela? El libro es ficción, es ficción. Por supuesto que aquí hay una interpretación, mi interpretación de las pinturas negras, pero no en forma, digamos, sistemática, filosófica, como un ensayo, ¿no? Pero es un relato, y es lo que decía un poquito. A mí lo que más me ha traído de este enfoque es pues que te permite pues en abordar pues ese aspecto como quizás más íntimo, más secreto, más misterioso del autor, ¿no? Te permite muchas licencias, claro. Pero vamos, supongo que habrán ustedes todos visitado las pinturas negras, pero quizá después de leer este libro, espero que les guste, los que se atrevan con él, yo creo que se lee bien, bueno, pues quizá le entren ganas de volver otra vez al Prado, porque realmente son unas imágenes perturbadoras, y lo siguen siendo, y lo siguen siendo. No hay nada igual, ¿Alguna preguntita? ¿Podemos aquí entablar una pequeña mesa redonda? Sí, dime, Teresa. ¿Podrías, si no es mucho pedir, si es legible, leer la dedicatoria del pintor a su doctor, o no es posible? Sí, yo no sé si en el cuadro se ve, pero... ¿Dónde se conserva, por cierto, dónde se guarda? ¿En el Prado? Que yo no sé. Sí, ese estaba, sí, espérate, a ver. El cuadro sí lo he visto, pero no sé. A ver, es que yo lo que no sé si se va a ver aquí. Bueno, se puede ver algo. Pero se puede ver, se mira, ¿eh? ¿Está desde el Prado? Es que no lo sé. A ver, espera un poquito, a ver. Hombre, vamos a satisfacer esa curiosidad. A ver. Es de doctor Arrieta, ¿eh? No se ve muy bien, pero hay un fondo oscuro, tenebroso, de unas presencias como que quieren arrebatarle, digamos, ¿no? Espera. ¿Lo tienes ahí? Sí. Si es esto, Goya agradecido a su amigo Arrieta el esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819 a los 73 años de su edad. Eso es. No, está en Minneapolis, Teresa, no está en Minneapolis. Está en Estados Unidos. Sí, sí, no me sonaba a mí que estuviese en el... Gracias. Preparaos, porque dentro de 2 años voy a enterar de lo que es Goya. Dime, Maite. Tú que eres un estudioso, sin duda que nos lo has demostrado de Goya, ¿qué hay de verdad sobre la relación con la de Alba? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay mucho de leyenda romántica en eso, ¿no? Las clases sociales eran tan diferentes que... Pero bueno, también hay razones que indican que hubo mucha familiaridad entre ellos. Yo en la ficción, es una ficción, juego, verán que hay un capítulo sobre las mujeres, una reflexión de Goya sobre las mujeres. Y aparece su duquesa, Pepita Tudó, que pudo ser la modelo de la famosa Maja Menuda y que era amante de Godoy, entre otras, ¿no? Yo creo que no, pero es que el salto es tan grande, es que sería como, pues no sé, una revolución francesa en la cama de la así en el palacio
Pero oye, cada uno que piense lo que quiera, ¿de acuerdo? Tiene una imagen que pone solo Goya, bueno, y realmente pone la pinta con mucho cariño, ¿eh? No todos los retratos los pinta igual, ¿eh? Es un gran retratista, pero a algunos retratos le falta el alma. Le falta el alma, no consigue sacarles una emoción. Era un hombre que vivía de eso. Claro, y además te cobraba tanto si era con manos o sin manos. El cuerpo entero o solo un busto. Tenía fama de no hacer nada gratis, ¿eh? Siempre le interesaba mucho. Sin embargo, fíjate, estas pinturas las pinta para él. Para él. De hecho, no la ve mucha gente. Pero hay muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones. Cada uno que saque la suya. Yo tengo aquí la mía. Por cierto, que en la portada está invertida. No sé si la han visto ustedes, ¿eh? Está invertida. Invertida porque... Espera, voy a... El juego de los espejos. Eso es. No, vamos para acá. A ver si aparece aquí la portada. No, en la caída, estaba por aquí. Siguiente. Esta. Ven aquí unos fusileros. Recuerda mucho los fusilamientos. ¿Acordáis del Monte de Pío? Fíjate que no se ven las caras de los soldados. Es como la muerte disfrazada de máquina de matar. Dos figuras siempre, bueno, ya os he dicho que o están cayendo o están flotando. Es una obsesión que tiene Goya con él, ¿eh? Uno está señalando esa especie de roca extraña con un templo. Bueno, yo tengo mi... El que quiera conocer, que lea el libro. Ahí estaba la sombra, ahí está la sombra, ¿eh? Ahí está la sombra. Asmodeo es un demonio. Bueno, el nombre, el título no sé si tiene que ver mucho con él. Se lo dio Antonio Brugada, un pintor amigo de Goya, cuando hizo el inventario que había en la Casa del Sordo, a esta pintura Asmodeo, que es un demonio, el nombre de uno de los demonios más crueles, era el demonio de la ira. Pero bueno, yo realmente no sé muy bien por qué Brugada le llamó Asmodeo. Estas obras no tienen título, no como algunos grabados que les pone el título, ¿no? La leyenda no tiene título. Pero bueno, me parecía feo que tuviese, claro, que si ponía la portada así la roca. Y como aquí hablamos mucho de los espejos, pues es una imagen invertida de esta pintura, ¿no? De esta pintura. Fueron 3 años los que pasó allí, 3 años. Pero pues, durante 50 años nadie les hizo caso. Este es varón francés, menos mal, que tuvo la brillante idea de rescatarlas, porque si no hubieran desaparecido. La casa acabaron derivándola. En fin. Sí, Teresa. La finca del Sordo, ¿qué hay ahora exactamente? Bueno, pues nada, eso desapareció por completo. Eso está cerca de Manzanares. Entonces era dentro de lo que era Carabanchel Bajo, cerca del puente de Segovia. Nada, eso desapareció. No, la casa, no hay nada. Pero fíjate si se hubiese conservado y ver las pinturas in situ y además tal cual las pintó. Pues ya digo que al trasladar las pinturas del muro al lienzo hubo pérdidas importantes. De hecho, aunque esto es solo una hipótesis, el perro semi-hundido que está mirando hacia arriba como, no sé, suplicando a ver si ve un altísimo, ¿no? El amo que le dé sentido a todo lo que está pasando, parece que hay unas manchas. Hay fotografías antiguas, ¿lo ven? Una fotografía que aparecen como unas manchitas que pueden ser pajaritos, pero no está claro. No está claro. ¿Iba a decir algo, Maite? No, ya me has contestado. Teresa, ¿iba a decir tú algo? Falta hablar de la cabeza de Goya. A ver. Cuéntanos tú, la cabeza de Goya. Pero no está aquí, ¿Sabéis que está enterrado en San
Antonio de la Florida. Sí, pero en su origen estaba en Burdeos, Sí, en el cementerio de Burdeos. Y claro, exhumaron sus restos. Pero ¿cuál sería la sorpresa cuando se dieron cuenta de que faltaba la cabeza? O sea, el cráneo. Los restos de Goya que están aquí enterrados en Madrid están descabezados. Es una de esas bromas que juega el destino algunas veces. Nadie sabe dónde está la cabeza de Goya. Mariano. No sé, no te he oído yo hablar sobre las dos majas, por alguna razón. Bueno, en el libro hablo de las majas, sí. Sí. Hablo de que para pintar a la maja desnuda primero hay que acariciar a la maja desnuda. Te quería que tú, que eres un bastante investigador. Uno tiene. La maja desnuda no pertenece a la misma parte de arriba que el cuerpo. Claro, claro. Como pintor, que no corresponde. ¿Quién fue? Pues esa pintura tan atrevida, bueno, pues le valió algún problemas con la Inquisición. Hombre, claro, es que ni siquiera era como la de Velázquez, que estaba de espaldas, que pertenecía a la duquesa de Alba, la maja del espejo de... O sea, la Venus del espejo de Velázquez. Esta es de frente, sin pudor ninguno. ¿Quién fue el comitente? ¿Quién se la encargó? Le pregunta la Inquisición. En fin, tuvo sus problemillas, Goya, así que hizo muy requete bien en abandonar esta triste España, porque la represión de este señor, yo creo que el peor rey, mira que hemos tenido malos reyes aquí en España, pero ¿a cuál peor? Pero el peor rey, yo creo que con diferencia, el más cobarde, pérfido, y fue Fernando VII. Ya en la época de Fernando VII no estaba de... Fernando VII sentía debilidad por la pintura más academicista de Vicente López. No era tan del gusto ya. El caso es que este pide permiso para darse unos baños, teóricamente en Burdeos, y se queda así. Hizo muy requete bien. Muy bien. Pues alguna cosita más. ¿A tiempo estáis? Arturo tiene una curiosidad, y es por qué tiene que ver Goya con el cine para tener los premios Goya a las mejores películas. Los cabezones estos que los llaman, ¿no? Los cabezones. Porque no tiene cabeza. Bueno. Ahí está la cabeza. Ahí está la cabeza. Yo no sé de quién sería esa ocurrencia de dar el nombre a estos premios. La verdad es que no lo esperamos. Seguro que si preguntas a Google te lo dice. ¿A quién se le ocurriría? Eso era curiosidad. Pues nada, si no tenéis ninguna... Muchas gracias por... Y si alguien quiere, bueno, pues que le firme este libro, que el que lo lea, espero que disfrute tanto con él como yo escribiéndolo. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Pues muchas gracias.